Hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla Giraida Borges de la Casa del Alfarero y tengo una palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche. El título que le puse a este estudio, a esta serie de estudios, se llama Vasijas rotas. Quiero hablarte un poco del quebrantamiento, porque muchas veces vemos al quebrantamiento como algo malo en nuestra vida y no nos damos cuenta de que en medio del quebrantamiento Dios puede glorificarse. En la porción de Salmos 31 del 9 al 12 quiero leer estos versículos y quiero saber si en algún momento te has sentido de esta manera. Versículo 9. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy muy angustiado. Mis ojos se consumen de tristeza, lo mismo que mi alma y todo mi ser. Mi vida se va consumiendo de dolor. Mis años transcurren en medio de suspiros. La maldad acaba con mis fuerzas, y hasta mis huesos se van debilitando. Todos mis enemigos se burlan de mí, y más aún mis vecinos. Soy el hazme reír de mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Me han olvidado, como a los muertos. Parezco una vasija hecha pedazos. Si esa ha sido tú en algún momento de tu vida, a ti te quiero hablar. Y si aún no lo has experimentado, prefiero que sepas desde ahora lo que puede ocurrir cuando pasas por un proceso de quebrantamiento. Cuando te sientas como una vasija rota. Porque el problema es que el mundo nos hace pensar que todo lo que está roto no sirve. Lo que está roto se desecha, en especial una vasija. Y obviamente, nosotros no vivimos en la época en que los israelitas escribieron, en la que el rey David escribió este salmo. Muchos de nosotros probablemente nunca hemos visto una vasija. Y no estamos acostumbrados a usarlas. Pero la utilidad de una vasija está en que la vasija esté sana, esté completa y pueda retener lo que sea que vayamos a vaciar en su interior. Si una vasija está rota, derrama su contenido, para el mundo ya no sirve. El mundo nos hace pensar que cuando algo está roto, está fuera del juego. En la misma manera en que, por ejemplo, un jugador de baloncesto a mitad de partido se lesiona y tal vez se rompe un hueso o se lastima un ligamento, se desgarra un músculo y ese jugador está fuera del juego. No puede seguir jugando porque está roto. Necesita recuperarse para entonces poder volver a hacer lo que estaba haciendo. Y nosotros pensamos que en el Señor es igual. Si nos sentimos rotos, algo ocurrió en nuestra vida y ahora nos sentimos como que estamos incompletos, estamos quebrantados. Tengo que tomar un break. Necesito un momento porque necesito recuperarme para que entonces Dios me pueda usar. Esa es la mentalidad del mundo. Pero la realidad es que Dios no desecha nada. Él es capaz de usar absolutamente todo. Entonces, cuando el mundo dice que una vasija rota se debe desechar porque ya no funciona, el Señor dice, una vasija rota yo la puedo usar. Solamente tengo que darle un uso distinto al que usualmente le doy a la vasija. Si nos vamos a Marcos 14:3, una historia muy conocida y que se repite de hecho en cada uno de los 4 evangelios. Hablan de distintas ocasiones, pero todos conocemos la historia de la mujer que rompió el frasco de alabastro para ungir a Jesús.
si nos vamos en Marcos 14:3, dice: mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, que era muy costoso. Rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y aquí podemos ver que no te quiero hablar de la mujer por un momento. Quiero hablarte del frasco. Porque nos dice que la mujer rompió el frasco para poder ungir a Jesús. Entonces, tenemos que entender, cuando una vasija tiene un contenido valioso y se rompe, su contenido se derrama. Algo que por lo general nosotros consideramos un desperdicio. Y si vamos a la porción más adelante, vamos a ver que precisamente alguien lo dijo. Dijo, qué desperdicio, hubiéramos vendido el perfume, hubiéramos sacado dinero, se lo hubiéramos dado a los pobres. Pero para Dios no es un desperdicio. Igual que para esta mujer no era un desperdicio. Un perfume de nardo, costosísimo. El perfume de nardo era importado de la India. Era raro, venía de lejos. El frasco de alabastro también era caro. El alabastro es un material parecido al mármol, pero no es tan duro como el mármol. Es más parecido al yeso. Entonces es un material que se talla. Igual que el mármol se talla. Entonces los frascos de alabastro se tallaban en una sola pieza de este material, que también era costosísimo. Si podemos leer, por ejemplo, el libro de Esther, nos damos cuenta que cuando nos describe el palacio, nos dice que el palacio estaba hecho de mármol y de alabastro. Era un material costoso, no todo el mundo podía comprarlo. Y se tallaba la botella del perfume y se tallaba una sola pieza. Y se ahuecaba para entonces poder guardar el perfume de nardo importado de la India, que era carísimo. Por eso es que si leemos la porción, nos damos cuenta de que dice que el perfume costaba 300 denarios. Los denarios eran el salario de un día. Entonces, esta botella de perfume costaba el salario de un año prácticamente. Y para nosotros, especialmente hoy en día, pensar en trabajar un año completo solamente para comprar una botella de perfume, no solo no tiene sentido, sino que romperlo para derramarlo no tiene ninguna lógica. Es un desperdicio total. Trabajé un año para derramar el contenido de esa botella. Pero es que desde el punto de vista del Señor, todo es diferente, todo cambia. A esta mujer, ni a ninguna de las otras mujeres que nos cuentan los evangelios que hicieron esto mismo, a ninguna le pareció un desperdicio. Porque es que muchas mujeres te dirán, muchas personas te dirán que derramar este perfume, y todavía hoy en día compramos un perfume y la botella nos cuesta $5. Se nos cayó y corremos a tratar de que se derrame lo menos posible, lo guardamos en otro pote y que no se pierda el perfume. Y fue un perfume barato, pero que no se pierda. Pero a ella no le importó. Si vamos a la porción de Juan 3, que también nos habla de una historia parecida, pero esta vez fue en casa de María y Marta. Dice, entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús, y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume. Cuando esta mujer rompió, o estas mujeres, rompieron los frascos de alabastro, la casa entera se llenó del olor del perfume, y derramaron ese perfume. Y en el caso de María lo hizo a los pies de Jesús. Y los que estaban presentes se escandalizaron, cada uno de acuerdo a lo que había en su corazón. El que era codicioso se escandalizó por el dinero que se estaba perdiendo y que quería robarse. Los que estaban preocupados por su estatus social se preocuparon por la reputación, de que no todas las mujeres que ungieron a Jesús eran mujeres de buena reputación. Así que cada quien, dependiendo de lo que había en su corazón, se preocupó por algo distinto. Pero la realidad es que no importa lo que nadie te diga, cuando tú derramas tu vida delante de los pies del Maestro, no estás haciendo un desperdicio. Porque nunca será un desperdicio dedicar tu vida al servicio de Jesús. Entonces, estas mujeres estaban entregando todo, pero había un problema, que había que romper el frasco.
Y mucha gente dice, pero ¿por qué no podían destapar el frasco y usarlo y ya? ¿Por qué tenían que romper el frasco? Un frasco caro. Un frasco que incluso cuando se acabara el perfume, ellas podían volver a vender ese frasco. O pedir que le volvieran a vender el perfume en esa misma botella. Porque la botella también era de un material costoso. Pasa que a estas mujeres no les importaba eso. Lo que les importaba era derramar su vida delante de los pies del maestro. Y dependiendo de donde tú leas, hay estudiosos que dicen que la botella de alabastro tenía un cuello muy fino y era imposible sacar el perfume si no rompías el cuello de la botella. Hay otros que dicen que la botella sí, a veces era un poco más ancha, tenía un tapón, pero al tú abrirla, lo que salía de perfume eran gotas. Estas mujeres no querían gotas. Estas mujeres querían derramar su vida delante de los pies del maestro. Para ello tenían que romper el frasco. Esa es la parte que nosotros no comprendemos del quebrantamiento. Porque humanamente ocurre el quebranto y obviamente nos enfocamos en el dolor. Estoy quebrantado, tengo dolor. Y no vemos lo que Dios puede hacer a través de ese dolor. Si alguna vez ustedes han escuchado la reflexión de la vasija agrietada, si no la pueden buscar. La vasija agrietada se trata de un trabajador que tenía que ir todos los días al pozo a buscar agua y tenía dos vasijas. Una estaba sana y una estaba agrietada. La vasija que estaba agrietada, obviamente, él la llenaba en el pozo, pero de regreso perdía la mitad del agua que contenía y cuando él llegaba para vender el agua solamente tenía la mitad. Y la vasija se avergonzaba de sus grietas y de sus imperfecciones, porque hacía que se perdiera el contenido. Y un día, dice la reflexión, que la vasija se disculpa con el trabajador por sus imperfecciones. Y el trabajador le dice, ¿por qué te disculpas? Yo conocía de tus imperfecciones y las estaba usando. Entonces el trabajador le cuenta a la vasija que durante los últimos 2 años él se había encargado de sembrar flores a la orilla del camino que él siempre recorría, para que cuando él viniera con el agua, la vasija, a través de sus grietas, regara las semillas para que esas flores crecieran. 2 años más tarde, el camino estaba lleno de flores, pero solamente del lado de la vasija. Del lado de la vasija que estaba entera, no había crecido absolutamente nada. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que Dios puede usar nuestras imperfecciones y Dios puede usar nuestro quebranto para dar vida. Porque el mundo nos dice que si estamos rotos, necesitamos un time out. Necesitamos un break. Estamos fuera de servicio hasta que nos sanemos y podamos volver a ejercer nuestras funciones como normalmente. Pero es que Dios tiene en mente otros propósitos. A veces la vasija, en su función de contener, se vuelve demasiado dependiente del agua que contiene y se le olvida que tiene que volver a la fuente. La vasija que está rota, como constantemente se vacía, siempre tiene que volver a la fuente. Entonces Dios a veces permite estos quebrantos para enseñarnos que no podemos depender de la palabra que tenemos en nuestro corazón y que llevamos conteniendo hace no sé cuánto tiempo. Y muchas veces, a pesar de que la función de la vasija es contener para en algún momento vaciarse, a la vasija a veces se le olvida que tiene que vaciar y se queda reteniendo. Entonces recibe el agua, pero no la da. Entonces recibe y recibe y se llena y se desborda y no vacía su contenido. No cumple su función. Cuando eso pasa, entonces el quebrantamiento es permitido para que aprendas
que tu función es contener, pero no es para que te quedes con ella. Es que tienes que dar vida. Como tú no estás dispuesta a vaciar y a dar vida como se supone, yo permito las grietas en tu vida para que por obligación des lo que tienes. Entonces por eso a veces estamos quebrantados, y a diferencia de cuando nos sentimos sanos, vamos a la iglesia un domingo, recibimos una palabra y lo que recibimos sentimos que nos llena, y la llenura nos llena toda la semana, nos dura toda la semana hasta el domingo que viene y recibo otra vez y me mantengo llena. Cuando estamos rotos, recibimos una palabra al momento, nos da alivio, pero como seguimos rotos, ya mañana siento que necesito algo más. Entonces me veo obligada a buscar más, porque ya lo que tenía se fue. Ahora, si en vez de yo tratar de mantenerme buscando el agua hasta que mis heridas sanen para poder retener otra vez, me encargo de que mientras tengo mis grietas, porque Dios permitió el quebranto en mi vida, y en medio del quebranto sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si en ese quebranto que Dios permitió en mi vida, yo cuando recibo algo me encargo de darlo a otras personas, de compartir lo poco que tengo, entonces mi función ha cambiado y mi utilidad ha sido extendida. Ya no soy una vasija que tiene que quedarse en una esquina esperando que me sanen, estoy fuera de servicio hasta que me arreglen. Mi propósito cambió. Ya no soy una vasija que contiene. Me he convertido en regadera para dar vida al que la necesite, como fue el propósito desde un principio. Entonces Dios usa mi quebranto para ayudar a los demás, porque es que no se trata de nosotros. Y siempre se nos olvida que no se trata de nosotros. No se trata de ti. Dios te ama, Dios te cuida, Dios tiene cosas grandes contigo, pero es que no es contigo solamente. Y cuando Dios te da algo es para que lo des para adelante. Tú tienes que regar, tú tienes que dar vida. Tú se suponía que fueras luz. Se suponía que lo que te dieras era para compartirlo, no era para retenerlo. Entonces, cuando el quebranto llega a nuestras vidas, independientemente de cómo, independientemente de por qué, cuando el quebranto llega a nuestras vidas, si permitimos que Dios se glorifique en medio de la situación, entonces Dios se va a encargar de usar lo que nosotros creemos que nos sacó de la carrera. En realidad nos está llevando por otro camino para hacer otras cosas que de otra manera no podríamos hacer. A veces nos pensamos que el quebranto ha venido a nuestra vida a destruirnos, cuando en realidad muchas veces el quebranto ha llegado a nuestra vida a liberarnos. Precisamente lo que le ocurrió al frasco de alabastro. La intención no era destruir el frasco de alabastro para desecharlo. La intención era liberar lo que había dentro del frasco y que hacía falta a los demás. Tienes algo en tu interior que el mundo necesita. Y si la única forma de que el mundo pueda obtenerlo es quebrantándote, Dios lo va a permitir. Y no lo digo porque seamos necesariamente rebeldes y no querramos compartir lo que tenemos con el mundo. Pero hay procesos y Dios permite el quebrantamiento por distintas razones. En otro momento vamos a hablar de eso. El quebrantamiento es un medio, es una forma, es un proceso que el Señor tiene para lograr cumplir sus propósitos. Entonces, si nosotros en medio de nuestro quebranto, en lugar de aislarnos, porque también ocurre, hay personas que ocurren cosas en sus vidas, se sienten quebrantadas, y en lugar de ir a la fuente,
deciden aislarse, pero entonces dejan de congregarse, porque no me siento bien, pero entonces dejan de buscar la palabra, pero entonces dejan de orar. ¿Por qué eso pasa? El quebranto duele tanto, que perdemos la energía, perdemos las fuerzas. Pero si en medio de nuestro quebranto nos empeñamos en que Dios nos use a pesar del quebranto, y confiamos en el Señor, y abrazamos el proceso de nuestro quebranto, y le permitimos a Él que Él pueda trabajar a través de nosotros, aún en medio de nuestro quebranto, podemos convertirnos en luz para los demás. Podemos dar vida, derramando lo que Dios nos da. De la misma manera que el frasco de alabastro fue quebrantado y el perfume salió y bendijo a los demás. Una vasija rota para la gloria de Dios, si permite que Dios la use, puede dar vida a un mundo que la necesita y puede usar su quebranto como un medio para liberar el perfume delante del trono del Señor, de una vida de obediencia, de una vida de adoración, a pesar de lo que ocurre. Y no solamente eso, una vasija quebrantada, que en medio de su proceso sigue cumpliendo con su nueva función, mientras confía en el Señor, mientras le da gloria, mientras abraza su proceso. Una vasija que no se deja vencer por las mentiras de Satanás, que te dicen que estás destruido, que ya no sirves, que Dios no te puede usar, que si te rompió porque te desecharon. Porque si vamos a la Biblia, Deuteronomio, Isaías, Salmos, las profecías para los países en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de quebranto, hablaba de destrucción. Era destrucción, entonces asociamos el quebrantamiento con destrucción, con que nuestro tiempo de servir, nuestra vida útil, terminó y ya no hay nada para nosotros. Pero no es cierto. Cuando el quebrantamiento llega, empieza una nueva etapa de servicio en nuestra vida. Y Dios nos va a sanar. La Biblia está llena de versículos que hablan de que Dios sana a los quebrantados de corazón, de que Él fue enviado para sanar. Él pretende restaurarnos. Su propósito final es restaurarnos. Y no solo sanar las heridas que tengamos, sino llevarnos a un estado mejor. Pero mientras tanto, y aquí tenemos que aprender a distinguir los tiempos del Señor. Mientras dure tu quebranto, el Señor te puede usar de una manera distinta mientras hace la obra para sanarte. Él te quebranta o permite que el mundo te quebrante, dependiendo el propósito y la situación. Pero sin importar cómo sea, si tú decides que a pesar de cómo tú te sientes y a pesar de lo que pasa, le vas a permitir a Dios que te use como Él entiende que debe ser usado, tu vida va a ser de testimonio a los perdidos. Porque los perdidos sí viven sin esperanza cuando son quebrantados. No tienen quien los sane. Y su respuesta al quebranto es la desesperación. No tienen esperanza de restauración. Pero cuando una vasija rota ve a otra vasija rota y ve que la vasija abraza sus grietas y sonríe todo el camino mientras continúa sirviendo, hay otras vasijas que cuando vean eso van a llegar a los pies de Cristo. Y en ese momento tu quebranto va a servir para dar vida. Pero tienes que estar dispuesto. No sé cuántas personas lo saben, pero yo durante estas navidades fui quebrantada. Mi abuelo sufrió un derrame cerebral. Terminó en estado vegetal. Estuvo un par de semanas hospitalizado. Estuvo otras 3 semanas por hospicio en la casa.
hasta que finalmente murió. Murió el 28 de diciembre. Lo enterramos el 31. Y mientras había gente celebrando la despedida de año, nosotros todavía estábamos tratando de entender, de procesar que esa mañana lo habíamos dejado en el cementerio y que despedíamos el año, pero lo despedíamos a él también. Él no recibió el año nuevo con nosotros. Y el Día de Reyes fue sumamente triste, porque el Día de Reyes era su cumpleaños y él no estuvo. Y esa es la segunda Navidad que paso enterrando a alguien. La Navidad anterior enterré a una tía, hermana de mi mamá. Murió también de una forma bien complicada. Llevo 2 Navidades enterrando familiares. Y cuando el pastor me dijo, tengo un espacio para los estudios del viernes, necesito saber si puedes dar el estudio, puedes dar una palabra. Mi reacción inmediata fue decirle sí. Porque a Dios no se le dice que no. No, pero es que fue el pastor el que te dijo sí. Pero ¿por qué el pastor me llamó a mí? ¿Por qué el pastor no llamó al pastor Lemuel? ¿Por qué el pastor no llamó a la anciana Gloria? ¿Por qué el pastor no llamó a Belkis? A ministro Jorge, a Mirna. ¿Por qué me llamó a mí? No fue el pastor el que me llamó. Fue Dios el que me llamó. Y a Dios no se le dice que no. Pero ciertamente, detrás de ese sí inicial, llegó la duda. Señor, yo estoy rota. Yo necesito que me ministren, porque yo me siento vacía. Si yo estoy vacía, ¿qué yo le voy a dar a esas personas? Entonces, en esa lucha, y bueno, yo estoy rota, yo estoy vacía, pero la palabra no es mía. La palabra viene de Dios. Yo soy una simple mensajera. Yo soy una simple vasija. El agua no viene de mí. Dios es el agua. Yo estoy rota, sí. Y lo que me dan, lo amo, sí. Pero entonces Dios me hizo entender que si yo me dejaba usar, Él proveía el agua. Y Él iba a usar mis grietas para llegar a donde Él tenía que llegar. Si yo me dejaba usar, todo iba a salir bien. Porque es que nunca se ha tratado de mí. Se trata de Él. Si yo en medio del quebranto pienso que necesito un time out hasta que Dios me sane, lo único que hago es perder ese transcurso de tiempo hasta que Dios me sane. Y Dios no nos envió a perder tiempo. No tenemos mucho para empezar. Si no has mirado lo que está ocurriendo en el mundo, las profecías se están cumpliendo, el tiempo se está acabando. No tenemos tiempo para perderlo. Así que sin estar muy segura de cómo Dios iba a hacerle para usar una vasija rota, le dije al pastor que sí. 24 horas después Dios me estaba revelando esto. La vasija rota puede impartir, porque es incapaz de retener lo que se le da y lo tiene que compartir. Y de eso se trata el quebranto. De que el perfume que tienes dentro de ti pueda darle vida a los demás. Si en vez de retirarte a coger unas vacaciones porque no me siento bien, permite que Dios te use, varias cosas van a pasar. Lo primero, que la tristeza que sentías se va, porque Dios convierte tu lamento en baile. Las heridas siguen ahí, sí, hasta que las restaure. El dolor sigue ahí, sí, por un tiempo todavía. Pero el gozo
de poder servir a Dios, de ser utilizado, de dar vida a alguien más a pesar de que tú estás roto. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y en medio del quebranto, si yo le permito a Dios que sea Él el que dirija lo que está ocurriendo, y que sea Él el que se encargue de mis grietas, del agua que no puedo retener, de en dónde tengo que regarla. Yo soy la vasija, Él es el que se encarga de todo eso. Si yo, en vez de retirarme en mi dolor y decir, Señor, no puedo, Señor, no puedo, pero tú puedes. En el nombre de Jesús, si tú me mandas, yo lo voy a hacer. Y no voy a hacerle caso a las mentiras del diablo que me dicen que como yo estoy rota, no sirvo. Eso es lo que piensa el mundo. Porque el mundo se cree que porque estoy rota estoy destrozada. No estoy destrozada. He sido liberada. Liberada para hablar una palabra que se me ha dado. Para compartirla, para impartir vida. Hasta el momento en el que Dios decida que debe restaurar la vasija otra vez. Y que no se me olvide que el día que Él restaure, me puedo volver a quebrantar si hace falta. Pero el hecho de que ya mis grietas estén selladas no significa que no tengo que seguir siendo luz. Tengo que recibir para vaciar mi contenido. Pero mientras tanto, abrazo el proceso. Porque en el proceso, Él me está enseñando. Y de eso se trata el proceso. Ser quebrantado no es simplemente... Algunas personas piensan que es un castigo. No necesariamente. No significa que tu tiempo acabó. No. Tu servicio va a cambiar. Hay algo nuevo. Una nueva etapa. El proceso, en vez de resistirte, entonces Dios se va a glorificar. Y a través del proceso, número 1, que va a ser más fácil, porque estás confiando en el Señor. Número 2, va a ser más rápido, porque estás entendiendo todo más rápido. Estás permitiéndole que Él te hable en vez de cerrarte a su voz porque estás herido. Él es el único que te puede sanar. Entonces, está dispuesto a escucharlo, porque todo obra para bien, y porque no solo se trata de ti. Hay otras vasijas rotas que te están mirando y necesitan ver cómo tú reaccionas ante tu quebranto para saber qué es lo que ellas deben hacer. En cuanto al agua que tienes que impartir, ¿de dónde viene? ¿Cómo funciona? Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga.